Hay historias que la gente solo se atreve a susurrar por la noche. Rumores de casas embrujadas, entidades invisibles acechando tras el velo de la realidad, misterios en los que nadie se atreve a ahondar. El personaje principal de esta historia fue una vez un escéptico. Él creía que los fantasmas eran solo un producto de la imaginación y que las historias de terror solo eran para asustar a los niños. Pero luego él mismo se convirtió en testigo de cosas inexplicables. Todo empezó en una casa antigua. No era un lugar desierto, sin paredes descascaradas ni ventanas rotas. Por el contrario, todavía permanece allí, en silencio, como testigo del tiempo, llevando dentro de sí secretos que nunca han sido revelados. Desde el primer día que puso un pie allí, sintió que algo no iba bien. No eran ruidos extraños, ni apariciones, sino un silencio absoluto, un silencio extraño, como si la casa contuviera la respiración, esperando algo. 3 eventos, 3 encuentros con el terror cambiaron su vida para siempre. Pasos invisibles resonaron en el pasillo a medianoche. Las puertas se abrieron automáticamente, aunque nadie las tocó. Los sueños ya no son solo sueños, sino que se convierten en piezas de una pesadilla más grande que lentamente va tomando forma. Esta noche me siento aquí y lo escribo todo. Pero justo cuando aparecieron las últimas líneas, se escuchó un sonido desde la ventana. Disminuya la velocidad y tenga paciencia. Alguien o algo estaba golpeando el cristal, y esta vez no estaba seguro de si debía regresar o no. Pero si él no es el único que sabe la verdad, entonces ¿quién más está siguiendo esta historia? ¿Que ha estado viviendo realmente en esa casa todos estos años? Y podría ser que esta pesadilla realmente nunca termine. Exploremos esta historia y encontremos la respuesta usted mismo. Este video es solo para fines de entretenimiento y exploración paranormal y no fomenta ninguna práctica, ritual o creencia espiritual. Todas las historias son de boca en boca y no tienen evidencia científica. Aborda el contenido con una mente abierta y no lo apliques a la práctica. Desde la infancia, el personaje principal siempre ha sido escéptico sobre las cosas sobrenaturales. Solía creer que las historias sobre fenómenos paranormales eran solo productos de su imaginación. Pero a medida que pasaba el tiempo, lo que una vez consideró una fantasía se convirtió en una verdadera obsesión. Poco a poco se dio cuenta de que había cosas más allá del entendimiento humano. Solo aquellos que las presenciaban podían comprender verdaderamente su horror. Su historia comienza con 3 acontecimientos cruciales. 3 encuentros con el horror que lo cambian para siempre. Una vez que se entra en el mundo del misterio, la paz de las largas noches también desaparece. Cuando tenía 12 años, la vida familiar cambió cuando su madre, viuda desde hacía tiempo, decidió dar el siguiente paso con Francisco, a quien más tarde llamaría padre. A medida que su relación se vuelve seria, se mudan a una casa en un barrio antiguo pero antaño próspero. Las enormes mansiones, antaño símbolos de riqueza, son hoy solo fantasmas desolados del pasado. El musgo cubre las paredes agrietadas y los jardines, antes cuidados, ahora están cubiertos de malezas y enredaderas. Él no es ningún desconocido en este lugar. Su mejor amigo, Aldo, tiene una abuela que vive aquí y solían contar historias de cosas extrañas que sucedían. Pero cuando escuchó esas historias, él solo las consideró rumores. Sin embargo, todo cambió tan pronto como se mudó allí. Desde la primera noche, se dio cuenta que algo no iba bien. Todas las noches, se oía un sonido extraño, como si alguien saliera lentamente de la habitación, se deslizara por el pasillo y desapareciera en la distancia. Al principio pensó que era el sonido de su madre o de Francisco, pero poco a poco se dio cuenta de que esos pasos no pertenecían a nadie de la casa. Sonaban de forma constante, sin principio ni fin, repitiéndose como un ritual misterioso. Una sensación espeluznante me rodeaba, como si un par de ojos invisibles me estuvieran observando desde la oscuridad. Y eso fue solo el comienzo de lo que estaba a punto de enfrentar. Cada noche,
Sonidos extraños resonaban en la casa. Nada espeluznante, ni gritos ni susurros espeluznantes, solo pasos lentos que pasan por el pasillo, a veces acompañados por el sonido de la cortina del baño al abrirse. Al principio, el personaje principal todavía pensaba que era solo su madre, pero a medida que pasó el tiempo, esta coincidencia se volvió inusual. Entonces su madre también se dio cuenta, y ambos entendieron que ninguno de ellos estaba haciendo esos sonidos. Francisco, el hombre con el que vivían, poco a poco dejó de callarse. Admitió haber sentido una presencia en la casa. Él insiste en que su exesposa todavía está cerca, invisible, pero siempre audible. Lo único que deseaba era que todos en la casa no estuvieran demasiado preocupados o asustados por ello. En particular, le advirtió que no saliera de la habitación por la noche, porque le preocupaba que si un día alguien la viera, esa imagen nunca se borraría de la memoria. Todavía quería recordar a esa mujer como la última vez que estuvo viva, no de otra forma. Las palabras de Francisco estaban llenas de seriedad y solemnidad, haciendo imposible que alguien las tomara a la ligera. Aunque no veían nada con claridad, solo escuchar esos misteriosos sonidos fue suficiente para que todos en la casa estuvieran más cautelosos. El personaje principal no se opone, aunque siempre siente curiosidad por lo que realmente está sucediendo. En ese momento, su mejor amigo era Aldo. Como la abuela de Aldo vivía cerca, el niño la visitaba a menudo, lo que también significaba que tenía más oportunidades de volver a ver a su amigo. La casa de la abuela de Aldo le parecía familiar, como un refugio de la extrañeza de su nuevo hogar. Pero una noche, todo cambió. Esa noche, tenía previsto pasar la noche en casa de Aldo. Por lo general, basta con llamar a casa alrededor de las 10 en punto y decir que es demasiado tarde para irse solo a casa, y su madre aceptará dejarlo quedarse. Pero esta vez no. Cuando llamó, su madre respondió con voz preocupada, diciendo que estaba sola en casa y tenía miedo, y le pidió que volviera a casa inmediatamente. Sin otra opción, se despidió de Aldo y de su abuela y emprendió el regreso a casa. Aldo caminó con él la mitad del camino y luego lo dejó continuar solo. Cuando llegó al camino que conducía a casa, se dio cuenta de que estaba tomando un camino diferente. El camino superior conducía a una calle lateral donde las casas estaban silenciosas y oscuras. Algunas de las casas parecían haber estado abandonadas durante mucho tiempo, cubiertas de enredaderas y malas hierbas. De repente, pasó una figura. Era un niño, que parecía un poco mayor que él. El niño pasó corriendo y sus pasos resonaron en el silencio de la noche. Su presencia lo hacía sentir extraño, no porque hiciera algo aterrador, sino porque parecía tan solo, tan silencioso. No hubo ningún saludo, ningún gesto inesperado, solo una mirada pasajera, y luego el niño continuó corriendo hacia el final del camino. Siguió al niño con la mirada, y notó algo que le hizo estremecer. Había 3 figuras esperando frente a una casa vieja al final de la calle. Se quedaron detrás de la puerta de hierro, inmóviles en la oscuridad. La tenue luz no era suficiente para que pudiera ver claramente los rostros de las 2 personas detrás de él. Pero la mujer parada cerca de la puerta era más clara. Cuando el niño llegó, ella lo abrazó, y los 2 desaparecieron silenciosamente dentro de la casa. Pero antes de que la puerta se cerrara, la mujer se detuvo de repente, como si supiera que alguien la estaba observando. Ese momento le dejó frío. No se atrevió a quedarse más tiempo. Con una extraña sensación de aprensión apoderándose de todo su cuerpo, caminó rápidamente hacia su casa, diciéndose que era mejor no volver a tomar ese camino de noche. La figura de la mujer parada frente a la puerta de hierro le provocó una inquietud indescriptible. Parecía como si estuviera cubierta por un velo negro, o tal vez la oscuridad la hacía tan sombría que no se la podía distinguir claramente. Pero entonces se dio cuenta de lo que realmente le asustó. Ella lo estaba mirando fijamente. Hubo un momento de silencio y ella inclinó ligeramente la cabeza, como si intentara observarlo más de cerca. El miedo comenzó a extenderse por todo su cuerpo, pero una parte de él se sentía avergonzada ante la idea de huir. Si se tratara de una mujer común y corriente, una simple vecina que se encontraba cubierta por la oscuridad,
Entonces su reacción de pánico parecería infantil. Pero la razón no puede vencer el miedo. Aceleró el paso y caminó más rápido, aunque no se atrevió a correr. Pero en ese momento se oyeron pasos detrás. Al principio los sonidos eran solo pasos suaves, luego rápidamente se volvieron más urgentes. No necesitaba darse la vuelta para saber que alguien lo estaba persiguiendo. El miedo se apoderó de él, y esta vez no lo dudó. Corrió a toda velocidad. Sus pensamientos se centraban en una sola cosa: la puerta de su casa. Cada vez que llego a casa, la puerta de hierro del patio delantero siempre es un desafío, porque a menudo se atasca y tarda unos segundos en abrirse. Pero esta noche no podía perder el tiempo. Sin dudarlo, saltó, puso el pie en la cadena e intentó trepar. La punta afilada de la puerta se enganchó en sus pantalones, provocando un desgarro. Sintió un dolor agudo en el muslo por el impacto contra el metal, pero no había tiempo para comprobarlo. Aterrizando torpemente, se precipitó hacia la casa, cerró la puerta de golpe y la cerró con llave tras de sí. Sin esperar más, corrió a la habitación de su madre. Cuando llamó a la puerta, su voz resonó, confirmando su identidad antes de abrirla. Su rostro mostraba signos de cansancio y explicó que se sentía mal desde la tarde. Ella llamó a Francisco, pero él no podía regresar en ese momento. Había remordimiento en su voz, porque sabía que él quería quedarse con Aldo, pero esta noche ella lo necesitaba a su lado. Le aseguró a su madre que todo estaba bien y luego fue a la cocina a prepararle una taza de té para ayudarla a relajarse. Pasó un momento de paz mientras se ocupaba de los preparativos, pero cuando se agachó, sintió algo húmedo en su pierna. Al mirar hacia abajo, se dio cuenta de que tenía sangre empapando sus calcetines. Al saltar la reja se lastimó, y aunque el corte no era profundo, la sangre seguía fluyendo. Mientras limpiaba la herida, inconscientemente se desplazó hacia la ventana. Una parte de él quería comprobar si lo que acababa de experimentar era real o solo un miedo amplificado en su cabeza. Pero tan pronto como miré hacia afuera, una sensación de horror inundó mi cuerpo. En la tenue luz, una figura estaba arrodillada afuera de la puerta, con un brazo largo y delgado extendiéndose hacia adentro. Lo que intentaba alcanzar fue un trozo de tela rasgada que quedó atrapado en el extremo afilado de la puerta. Esa fue la parte de sus pantalones que se rompió cuando se subió. La figura del extraño permaneció completamente inmóvil mientras recogía el trozo de tela. En la oscuridad, no podía estar seguro de quién era, la misteriosa mujer o el niño que había pasado corriendo junto a él antes, pero vio una cosa claramente. La criatura levantó la tela y la apretó contra su rostro oscuro, como si oliera su aroma. Un escalofrío me recorrió la espalda. En ese momento, oyó un ligero ruido detrás de él. Su madre se estaba despertando. Rápidamente retiró las cortinas, tratando de borrar las imágenes que acababa de ver. Cuando se dio la vuelta, vio a su madre entrando en su habitación. No queriendo que ella se preocupara, fingió que no había pasado nada, le trajo una taza de té y luego regresó a su habitación. Pero por más que lo intentara, sabía que esa noche el sueño no llegaría. Al regresar a la habitación de su madre, la encontró todavía acostada en la cama. Su aspecto cansado no cambió. Ella solo levantó levemente la mirada cuando él entró. Luego intentó sentarse de nuevo para beber la taza de té que le trajo. Le dijo que descansara y luego se fue al baño, donde podría limpiarse la herida en la pierna. Tan pronto como el agua tocó el corte, un dolor agudo recorrió su cuerpo, como si algo acabara de morderle la carne. Se mordió el labio intentando no emitir ningún sonido, pero el dolor era tan intenso que se le escaparon algunos sollozos ahogados. Entonces se oyó la voz de su madre desde fuera de la puerta, preguntándole si estaba bien. Él rápidamente la tranquilizó diciéndole que todo estaba bien, pero mientras intentaba reprimir el dolor, un pequeño sonido desde el otro lado de la puerta lo hizo congelar. Alguien acaba de probar la puerta. Por un momento pensó que su madre estaba allí parada, pero algo no está bien. La puerta no estaba cerrada con llave, entonces ¿por qué se abrió simplemente y no por completo?
Una sensación de inquietud se apoderó de mi mente. Entonces, la puerta tembló otra vez, esta vez más fuerte. Su corazón latía con fuerza. Afuera alguien intentaba abrir la puerta, pero no gritó su nombre, no hizo ningún ruido. Todo ocurrió en absoluto silencio. Su mano agarró rápidamente la puerta, intentando mantenerla cerrada. Sintió un tirón desde el otro lado. No demasiado fuerte, pero claramente alguien estaba tratando de abrirla. El pánico corrió por mis venas. No se atrevió a relajarse, no se atrevió a moverse. Todo el cuerpo tensado en un estado de absoluta alerta. Después de un tiempo, la presión sobre la puerta disminuyó gradualmente. Se hizo el silencio. Aunque no oyó ningún paso que se alejara, sintió que algo se había alejado más. Pero no estaba seguro de si todavía estaba allí. Los siguientes minutos parecieron durar una eternidad. Se quedó inmóvil, esperando otra señal, pero no llegó nada. Un silencio inquietante cayó sobre la casa. Entonces, desde lejos, se escuchó un sonido familiar, el sonido de un motor de automóvil que se acercaba lentamente. Ese es el coche de Francisco. La sensación de miedo en él no había desaparecido por completo, pero al menos la presencia de Francisco traía una ligera sensación de seguridad. Aún así, no podía olvidar ese momento, el momento en el que algo apareció justo afuera de la puerta, con solo una delgada pared separándolo. Abrió la puerta, confiando en que Francisco no tardaría mucho en entrar a la casa, pero tan pronto como salió al pasillo, sintió algo extraño, nada obvio, ningún ruido inusual, solo que la atmósfera era de alguna manera diferente. Parecía haber un cambio invisible que impregnaba el espacio, una sensación que no podía describirse con palabras. Cuando Francisco entró, sus ojos lo recorrieron y de inmediato se dio cuenta de que algo andaba mal. Ambos caminaron hacia el dormitorio de su madre. Ella todavía dormía profundamente, completamente ajena a los cambios que ocurrían a su alrededor. Pero aunque no hubo fenómenos aterradores, tanto él como Francisco sintieron claramente que algo había cambiado. No era una sensación de peligro, sino una extraña sensación de alivio que se extendió por toda la casa. Entraron en su habitación y notaron que la ventana estaba abierta. Una suave brisa soplaba desde afuera, trayendo la frescura de la noche. Al principio pensó que era el viento lo que creaba la extraña sensación en el espacio, pero no, es algo más profundo. De repente, se oyó un sonido a lo lejos, un tintineo, como el que producen los juguetes de Navidad. Se oyó el ruido en el pequeño sendero que había detrás de la casa y que conducía al arroyo. Inmediatamente después, los perros de las casas de atrás comenzaron a ladrar fuerte, como si también percibieran la presencia de algo. Sus ojos inconscientemente recorrieron su escritorio. Un hueco apareció donde antes había estado un viejo juguete, una pequeña figura de un pastor con traje navideño. Fue el único regalo que recibió de su padre biológico, a quien nunca conoció. Su madre dijo una vez que su padre lo compró tan pronto como supo de su existencia, como símbolo de alegría y esperanza para el futuro. Era el único juguete que le quedaba, pero ahora ya no estaba. En los días siguientes, recordó aquella noche como un sueño extraño, vago, pero inquietante. Una tarde, regresó al final del camino, donde estaba la misteriosa casa vieja. Esta vez, parece diferente. Las puertas que una vez estaban abiertas de par en par, ahora estaban cerradas con gruesas cadenas de hierro. Pero lo que le hizo estremecer fueron las cerraduras. Estaban cerradas desde dentro, como si alguien dentro de la casa se hubiera encerrado. Desde ese día, su casa nunca volvió a ser la misma. La sensación de tristeza desapareció. Los pasos en la noche ya no se oían. Los misteriosos sonidos en el baño ya no aparecían. Incluso su madre notó este cambio. Un pensamiento cruzó por su mente. ¿Podría ser que lo que lo había seguido esa noche no tuviera intención de dañar a nadie? ¿Tal vez le quitaron la presencia a la mujer para dejarla en paz? Las preguntas seguían dando vueltas en mi cabeza, sin respuestas. Finalmente, decidió investigar los misterios que hasta entonces había negado. Un día, entró en una pequeña librería frente a la escuela y compró un libro sobre el mundo sobrenatural.
Si le obligaban a creer en cosas que antes consideraba mitos, al menos quería entenderlas. No estaba seguro si fue esa tarde o el día siguiente, pero mientras caminaba a casa después de la escuela, notó que 3 niños lo seguían. Son unos años más jóvenes que él. Al principio, solo los miró y los ignoró, pero cuando se volvió nuevamente, todavía estaban allí. Se detuvo y se giró para mirar a los niños. No parecen estar bromeando, parecen bastante serios. Uno de ellos le preguntó si era el hombre que vivía en la casa grande que estaba frente a ellos, al otro lado del arroyo. Él asintió en señal de confirmación. Inmediatamente, uno de los niños interrumpió con voz entre emocionada y asustada, diciendo que una bruja había salido de su casa. Ese incidente lo sorprendió. ¿Una bruja abandona el hogar? ¿Qué significa eso? Los niños le dijeron que lo siguiera, y él aceptó de mala gana. El grupo cruzó la calle en círculo, cruzó un pequeño puente sobre un arroyo y siguió el camino que conducía a la parte trasera de su casa. Desde este ángulo, la casa parece una escena de una película de terror. Los niños tienen motivos para sentir miedo y para imaginar historias de miedo. Uno del grupo señaló la ventana y le preguntó si solía estar allí. También dijo que su madre a menudo miraba por esa ventana. Él lo confirmó, pero inmediatamente, uno de los niños añadió que mucho antes de que él llegara, había alguien más que también había aparecido allí. Cuando Francisco vivía solo, siempre se quedaba en esta casa. Un escalofrío le recorrió la espalda al oír esas palabras. Un pensamiento cruzó por su mente y se preguntó si se referían al fantasma de la difunta esposa de Francisco, pero los niños negaron con la cabeza. Uno de ellos insistió en que el fantasma no era la persona de la que estaban hablando. Según los adultos de su familia, hacía mucho tiempo había vivido en esa casa otra mujer, alguien a quien llamaban bruja. La mujer siempre llevaba un jersey de cuello alto negro y un suéter marrón encima. Su cabello era blanco. Sus abuelas y tías dijeron que ella era la que había vivido antes en esa casa y que era ella la que rondaba el lugar. Y luego, según los niños, ellos mismos la vieron salir de la casa poco antes, siguiendo el arroyo. Al oír eso, no pudo contener sus pensamientos. Puedes creer en fantasmas, en fenómenos sobrenaturales, pero en brujas, eso parece ir demasiado lejos. Para él, las historias sobre brujas eran siempre exageraciones, leyendas más que verdad. Han pasado 3 años desde aquel día. Durante ese tiempo no ocurrió nada inusual. Pero entonces, una noche, se vio obligado a afrontar la verdad de que esa terrible noche era solo el comienzo. Y lo que una vez pensó que era una exageración, puede que no fueran solo rumores infundados. Fue esa noche cuando se dio cuenta de que en esa casa, tanto los vivos como los muertos, habían convivido alguna vez con algo que no pertenecía a este mundo. Cuando era niño, creía que la casa estaba embrujada solo por el fantasma de la difunta esposa de Francisco. Pero después, se dio cuenta de que Francisco estaba equivocado. Ese pensamiento era solo una manera de consolarse, de aceptar fácilmente lo que pasaba a su alrededor. Porque la verdad es que lo que estaba presente en esa casa nunca fue el espíritu de una mujer fallecida, sino algo completamente distinto. Una entidad sin compasión, sin humanidad. Una bruja, como decían los niños. La verdad solo pareció aclararse aquella extraña noche. La noche en que los niños del barrio trasero vieron algo salir de la casa por la ventana, luego cruzar el arroyo y desaparecer en la oscuridad. Ese incidente atormentó tanto a los niños que durante mucho tiempo nadie se atrevió a volver a jugar en el pequeño sendero que conducía al arroyo como antes. A medida que pasaba el tiempo se fue acercando cada vez más a aquellos niños. No es que jugara con ellos, eran unos años más jóvenes que él, pero sus conversaciones se hicieron más frecuentes, especialmente cuando se encontraban en el camino desierto que conducía a casa desde la escuela. Los niños asistían a una escuela primaria pública cercana, y a veces caminaban juntos el largo y ventoso camino, intercambiando historias sobre el vecindario, la casa en la que vivía, y los misterios que habían escuchado de los adultos. Contaron historias que niños mayores les habían contado para asustarlos.
Historias que habían escuchado de adultos, secretos que habían oído aunque nadie hubiera tenido la intención de contárselos. Este barrio, dicen, es un lugar extraño, un lugar donde cada pared, cada callejón, tiene su propia historia. Poco a poco, a medida que los ruidos extraños de su casa desaparecían y la atmósfera pesada ya no se aferraba a la casa, comenzó a disfrutar realmente de esas historias. Después de todo, ¿no sería interesante vivir en una calle llena de historias misteriosas? Para un adolescente solitario, parecía una experiencia única. 3 años después, mientras caminaba a casa con sus hijos, descubrió algo que cambiaría su vida. Ese día, cuando giró hacia la calle cerca de su escuela primaria, vio a un grupo de amiguitos caminando un poco delante de él. No lo notaron, o tal vez sí, pero decidieron ignorarlo. Cuando les llamaron después, nadie miró atrás. Decidió correr hacia ellos, y solo cuando estuvo a su lado lo saludaron de mala gana. A diferencia de lo habitual, hoy los niños estaban inusualmente tranquilos. No contaban historias ni chismes sobre las rarezas del vecindario como solían hacerlo. Algo pesa en sus mentes. Al notar la diferencia, preguntó si algo andaba mal. Dudaron, como si estuvieran considerando si hablar o no, aunque habían compartido innumerables historias sobre fantasmas, brujas y lo paranormal durante los últimos 3 años. Esta vez fue diferente. Parecía que algo había sucedido, algo tan importante que ni siquiera ellos estaban seguros de si lo creía. Finalmente, uno de ellos habló, mencionando la casa al final del camino. La casa donde hace muchos años vio salir algo de ella. La casa que los niños llamaban la casa de las 3 brujas. Las palabras del niño lo dejaron paralizado. Luego otro niño intervino, afirmando que en realidad la casa nunca había sido abandonada. Alguien vive allí, alguien siempre ha estado allí. Simplemente nadie se dio cuenta. Incluso entre los niños existen diferentes teorías. Algunos creen que la gente de aquella casa nunca se fue, que siempre estuvo allí, solo que nadie se atrevía a prestarle demasiada atención. Pero otro niño, el más tranquilo, pero el más confiable, finalmente habló. Su voz era tranquila pero segura, como si no tuviera nada que demostrar. La casa parecía abandonada, pero no lo estaba. Hay algo dentro. Y hay una cosa que todos los niños saben, pero nadie quiere decir. Los niños todavía van a esa casa, pero nunca salieron. Esa frase le hizo temblar, porque el niño no dijo eso como hipótesis. Lo dice como si fuera una verdad evidente, como si fuera algo que todo el mundo sabe, pero nadie se atreve a mencionar. Y fue esa certeza la que realmente lo asustó. Hace 3 años, en aquella extraña noche, había visto a un niño corriendo hacia la casa al final de la calle. Un niño extraño, sin ninguna razón para estar allí en mitad de la noche. Luego el niño desapareció y nunca más fue visto. Él nunca le contó esto a nadie. Sin embargo, ahora uno de los niños del vecindario habló como si supiera exactamente lo que había presenciado. ¿Es todo solo una coincidencia o hay algo más profundo detrás? El primer niño, que parecía querer revelarlo todo, afirmó que, lo creyera o no, en esa casa aún vivían las últimas brujas de la calle. En caso de duda, bastaba con mirarlo de noche, cuando las habitaciones del segundo piso estaban iluminadas, lo que demostraba que el lugar nunca había sido realmente abandonado. Pero lo más importante es que el niño hizo una pausa por un largo momento y luego dijo algo que le produjo escalofríos en la espalda. Ten cuidado, especialmente cuando estés solo en casa. Cuando llegaron al pequeño puente, los niños tomaron el camino que conducía hacia su hilera de casas, mientras él continuó su camino. A pesar de que había experimentado cosas extrañas 3 años atrás, todavía le resultaba difícil creer completamente lo que decían. ¿Qué está pasando realmente en la casa de la calle? ¿Y por qué tiene algo que ver con tu seguridad cuando estás solo en casa? Esa noche, su madre llegó temprano a casa porque no se sentía bien. Él la ayudó a preparar algo de comida y poco después, Francisco regresó. Pasaron una velada normal, pero en medio de aquella atmósfera aparentemente tranquila, no pudo olvidar la extraña advertencia de los niños. Durante la noche,
se despertó sobresaltado por un sonido vago. No sé qué era ese sonido, pero era largo y aterrador, como si alguien gimiera de dolor. Una extraña sensación recorrió su cuerpo, como si el dolor no solo fuera de su madre, sino que se extendiera invisiblemente hacia él. No era solo ansiedad, sino como si un dolor extraño se estuviera infiltrando en su propio cuerpo, una conexión inexplicable. A la mañana siguiente, Francisco se quedó en casa más tiempo de lo habitual. Dijo que su madre no podía despertarse sola, todavía estaba demasiado débil. Doña Guadalupe, una mujer que vivía cerca, venía a cuidarla durante el día. Era una persona devota, siempre dispuesta a ayudar a sus vecinos y parecía muy dedicada a los necesitados. Salió de casa para ir a la escuela sintiéndose ansioso, pero algo tranquilo sabiendo que su madre no estaba sola. Ese día, la clase terminó antes de lo esperado, pero en lugar de quedarse en la escuela para jugar baloncesto con sus amigos, decidió irse a casa de inmediato. Cuando entró a la casa, encontró a su madre todavía durmiendo profundamente y a doña Guadalupe sentada a su lado, cuidándola. Ella le aseguró que su madre estaría bien y le aconsejó que saliera un rato para relajarse. Aunque no tenía muchos amigos cerca de casa, sabía a dónde iba. En ese momento, él tenía sus ojos puestos en una chica, Camila. Ella estudiaba en otra clase, no era la persona más destacada, pero tenía un encanto especial. Aunque sabía que ella era amigable, aún no tuvo el coraje de acercarse a ella. Pero esa tarde, entre el pensamiento de la advertencia de los niños y la inquietud por la casa de la calle, decidió dar un paseo, encaminándose inconscientemente hacia el sendero que solía recorrer Camila. Una extraña sensación se apoderó de su mente, como si algo lo empujara hacia adelante, conduciéndolo hacia una verdad que no estaba preparado para afrontar. Un día, por casualidad, se reencontró con Camila. Ella apareció en la cancha de baloncesto, sonriéndole. La sensación de emoción mezclada con alegría le hizo poner todo su esfuerzo en el partido, con la esperanza de causar una buena impresión. Pero tan pronto como terminó el partido, Camila desapareció. Ni un rastro, ni un adiós. Sus compañeros de juego también notaron algo extraño. No apartaron la vista de las gradas, que ahora estaban vacías, salvo por una extraña mujer, vestida con un vestido gris claro, que los observaba con una mirada extraña. Sin decir otra palabra, los chicos mayores recogieron sus cosas y abandonaron rápidamente el campo. Nadie dijo nada, pero todos comprendieron que no debían quedarse ni un instante más. Se apresuró a cumplir, caminando más rápido, luego más rápido, hasta que dejó atrás el parque. De camino a casa, no se atrevió a mirar atrás, pero cuando llegó a la calle familiar donde se encontraba la casa de las tres brujas, una sensación fría recorrió su columna vertebral. Se oyó un ruido desde atrás, el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Miró hacia la vieja casa y notó que una figura acababa de entrar. Esa figura se parecía exactamente a la mujer del parque. Cuando miró hacia el segundo piso, vio algo que le encogió el corazón. Se encendió una luz. Era la primera vez en años que salía luz de esa casa. Las advertencias de los niños del pasado de repente resonaron en mi mente. Tenían razón. Algo estaba pasando dentro de aquella casa, y ahora él lo veía con sus propios ojos. El instinto le dijo que corriera lo más rápido que pudiera, sin detenerse hasta llegar a casa. Pero tan pronto como cruzó la puerta, un dolor agudo le atravesó el muslo, como si le hubiera picado un insecto. Una sensación de ardor se extendió por su cuerpo, pero no se atrevió a detenerse a comprobarlo. Fue solo cuando entré en la casa que la sensación regresó, esta vez más intensa, la sangre corriendo por mis piernas, empapando mis calcetines. Justo cuando llegó a las escaleras, una figura apareció frente a él, lo que le hizo retroceder y casi caer. Un segundo después, se dio cuenta de que era doña Guadalupe. Ella sostenía una cruz en su mano y sus ojos lo observaban solemnemente. Ella le informó que su madre estaba descansando y se recuperaría pronto. Antes de salir, mencionó que había preparado la cena para Francisco y para él. Luego salió apresuradamente diciendo que tenía un trabajo importante que hacer en la iglesia.
Se sintió aliviado al saber que durante toda la velada hubo alguien como ella al lado de su madre. Pero el sentimiento de inseguridad no desapareció por completo. Cuando fue al baño para revisar la herida, descubrió que el viejo corte en su muslo estaba sangrando nuevamente, aunque ya había sanado hacía tiempo. No hay razón para que se rompa de nuevo. Justo cuando intentaba limpiar la herida, se oyeron pasos fuera de la puerta. Su respiración se hizo más lenta. Una voz habló, llamando suavemente su nombre. Una ola de tensión le apretó el pecho, pero entonces se dio cuenta de que era la voz de su madre. Él respondió rápidamente, diciendo que saldría enseguida. Su madre estaba sentada en la sala de estar cuando él bajó las escaleras. Ella todavía parecía débil, pero su complexión parecía mejor. No mucho después, Francisco llegó a casa, trayendo un poco de normalidad a la velada. Mientras los tres comían la cena que había preparado doña Guadalupe, él se sintió temporalmente tranquilo. Pero una cosa aún rondaba su mente: la imagen de la luz encendida en la casa al final de la calle y la figura de una mujer entrando silenciosamente en ella. El dolor en su muslo de repente se hizo más intenso, como si alguien estuviera presionando con fuerza la herida, cavando deliberadamente más profundo dentro. Una sensación de escozor se extendió por todo su cuerpo, lo que le dificultaba ocultar su malestar. El sudor comenzó a formarse en su frente, y Francisco rápidamente lo notó. Parecía preocupado, recordando que lo más importante en este momento es mantenerse saludable y evitar que toda la familia enferme. Él trató de tranquilizarla diciéndole que solo era una lesión menor que había sufrido jugando al baloncesto. Sin embargo, el dolor se hizo cada vez más evidente, lo que le hizo buscar una excusa para ir al baño a ducharse antes de acostarse. Mientras subía las escaleras, sentía las piernas pesadas, como si algo invisible se aferrara a él. Al entrar a la habitación tomó su ropa para prepararse para tomar un baño. Fuera de la ventana, el sonido familiar de las ramas de los árboles frotándose contra el vidrio resonó en el viento. Pero de repente, el ruido cesó. Un silencio inquietante cayó. Dudó un momento, y luego levantó lentamente la cortina para comprobarlo. Afuera no hay nada, pero el sentimiento de malestar no desapareció. Corrió al baño, esperando que un poco de agua tibia lo ayudara a calmarse. Cuando limpió la herida, se dio cuenta de que se había abierto de nuevo, como si la hubieran cortado otra vez. La sangre brotó del desgarro, igual que la vez que se lastimó al escalar la puerta de hierro. Pero eso es imposible. Una sensación de ardor se extendió por todo su cuerpo mientras vertía alcohol sobre la herida. El dolor le hizo apretar los dientes, pero más que eso fue la confusión. No hay razón para que esta herida se vuelva a abrir espontáneamente. Envolviendo la herida con una venda, regresó a su habitación con la esperanza de dormir para aliviar el dolor. Pero justo cuando se estaba acostando, alguien golpeó la ventana. Una vez, luego 2 veces. Se quedó paralizado, sin atreverse a volverse. En mi corazón surgió el temor de que no fuera una rama. Pero si no, ¿entonces qué es? Haciendo acopio de todo su coraje, se giró lentamente hacia la ventana. Mi corazón dejó de latir. Al otro lado del cristal, una cabeza golpeaba contra la ventana. Una mujer con el pelo enmarañado, boca abajo, continuaba golpeando el cristal a un ritmo lento pero implacable. Ella no está de pie. No había ninguna señal de apoyo. Ella estaba flotando en el aire. Poco a poco, el cuerpo de la mujer empezó a girar, lenta y antinaturalmente, como si una cuerda invisible tirara de él. La cabeza estaba inclinada de forma extraña, el cuello torcido en un ángulo que no sería posible en una persona normal. El rostro se reveló poco a poco, pero en lugar de rasgos familiares, solo había oscuridad, sin ojos, sin nariz, sin boca. Un pozo oscuro se traga toda la luz. Él no recuerda lo que pasó después de eso. Cuando me desperté, un fuerte olor a alcohol golpeó mi nariz. Frente a él, doña Guadalupe tenía la mano en la frente y a lo lejos, Francisco observaba con preocupación. Parecía que fue él quien lo encontró y la llamó para pedirle ayuda. Intentó sentarse,
pero una ola de mareo hizo que todo a su alrededor se volviera borroso. Al mirar hacia abajo, notó una toalla blanca sobre la cama, empapada en sangre. Doña Guadalupe le vendó la herida, pero de alguna manera ya no sentía ningún dolor. Todo su cuerpo parecía entumecido, como si aún no hubiera despertado del todo. Ella no preguntó nada ni esperó que él le explicara. Cuando estuvieron solos, ella dejó un pequeño objeto al lado de la cama, diciendo que ayudaría a evitar que cosas del exterior le alcanzaran. Pero sobre todo le dijo que tuviera cuidado y que no dejara que la herida se abriera nuevamente. Esas palabras le hicieron temblar. Aunque todavía no entendía lo que le había pasado, sentía claramente que apenas estaba empezando. Cuando doña Guadalupe salió, llevaba una pequeña bolsa de tela, dentro de la cual había algo que no pudo identificar. Antes de salir de casa, esparció un poco de polvos de la bolsa en el alféizar de la ventana. Entonces, cuando abrió la puerta trasera, un sonido resonó en la oscuridad. Algo se movía, salía del patio y se dirigía hacia el arroyo. Curioso, intentó mirar hacia afuera. En la tenue luz, la vio parada allí, esparciendo más del misterioso polvo en el suelo. Luego, sin dudarlo, se giró y caminó lentamente por el sendero hacia el arroyo. Un destello de preocupación cruzó su mente, pero se tranquilizó. Si alguien sabe protegerse, esa es doña Guadalupe. Si alguien en este mundo debe ser protegido, deben ser almas como la suya. Esa noche, el sueño no trajo paz. Las pesadillas lo perseguían y se repetían en un bucle sin fin. Aunque a veces soñaba con otras cosas, al final siempre volvía a la misma escena. Se encontró saliendo de la cama, no con pasos, sino como si flotara, incapaz de controlar su cuerpo. Fuera de la habitación, una mujer esperaba, con el rostro distorsionado mientras señalaba hacia las escaleras. No pudo resistirse y continuó descendiendo, fuera de la casa. Cuando se abrió la puerta, se encontró con una visión horrorosa. Los pies descalzos de una mujer suspendidos en el aire. Incapaz de mirar hacia arriba, solo podía verlos balanceándose, como si su dueño estuviera suspendido en el aire. Justo al lado de la puerta, apareció una pequeña figura. Un niño. Levantó la mano señalando hacia el final del camino. Una fuerza invisible lo atrajo en esa dirección. Su cuerpo aún flotaba a la deriva como si fuera guiado por una fuerza fuera de su control. A nuestro alrededor aparecían pequeñas figuras. Los niños pasaban corriendo, apresurándose hacia la casa al final de la calle con un extraño entusiasmo. Ellos iban delante de él, esperándolo, como si ese fuera el camino que todos tenían que tomar. Al final de la calle, las mujeres estaban paradas frente a sus casas, con los brazos extendidos como si estuvieran invitando. En medio de la espesa niebla, aquellas figuras se volvían borrosas, pero su atractivo era innegable. Se acercó más. Entonces el sueño cambió. Podría estar en cualquier lugar, un lugar aleatorio en su mente. Pero por más lejos que llegara, al final siempre era arrastrado de nuevo a esa pesadilla, empujado hacia un vórtice ineludible. A la mañana siguiente, se despertó con el cuerpo pesado y la ropa fría y húmeda, como si acabara de salir de la niebla. Su madre se sentía mejor y decidió ir a casa de su hermano a descansar unos días, pues no quería molestar más a doña Guadalupe. Aunque ella no lo dijera, él sabía que ella quería ayudarlo a preocuparse menos, para que ella pudiera tener tiempo para concentrarse en sí misma. Él podría haber venido. Una parte de él sabía que sería la decisión correcta, pero por alguna razón no lo hizo. Un extraño sentimiento lo retenía, una cuerda invisible que lo ataba a esa casa. Una parte de él sabía que, sin importar a dónde fuera, el destino lo traería de regreso. Al día siguiente, la escuela estaba cerrada, sin posibilidad de volver a ver a los niños del barrio ni a sus compañeros. Pero por casualidad, se encontró con doña Guadalupe en su camino hacia la iglesia. Parecía agotada, como si no hubiera dormido en toda la noche. Las primeras palabras que le dijo no fueron saludos ni preguntas. Ella simplemente lo miró, con sus ojos profundos y llenos de advertencia, y dijo una frase corta pero contundente: «No te acerques a la ventana».
y si oyes algo, recuerda que a veces es mejor no creer todo lo que oyes. Este barrio, esta calle y, especialmente, el arroyo que hay detrás de ella parecen tener un atractivo extraño. Por eso hay gente que sigue volviendo y sigue presente aquí. Doña Guadalupe lo dejó claro. Aquí no basta solo la fe, se necesita más. Ella le dijo que cerrara bien las ventanas, corriera las cortinas y que no mirara absolutamente nada afuera esa noche. El cambio en su actitud le sorprendió. La noche anterior parecía preparada para enfrentarse a las cosas que acechaban en la oscuridad, pero ahora recalcó que lo más importante era evitar el contacto con ellas. Se dijo a sí mismo que sería mejor hacer lo que ella decía. Francisco también tenía trabajo que hacer, así que le dijo que se encargara de su propia cena y que pidiera ayuda a doña Guadalupe si necesitaba algo. En otras circunstancias, podría haber aprovechado para dar un paseo cerca de la casa de Camila, como había imaginado muchas veces en su mente. Pero después de lo sucedido, ya no quería salir de casa. Simplemente salió un momento a comprar algo en la tienda y vino a recoger la pizza que había pedido. Aún así, algo extraño sucedió. Mientras esperaba, miró por la ventana y vio al repartidor pasar por su casa sin detenerse. Lo vio darse la vuelta, caminar nuevamente y luego continuar como si no estuviera seguro de la dirección. El repartidor tardó unos minutos en detenerse en la puerta. Cuando recibió la pizza, preguntó si había algún problema si no encontraba el número de la casa. El joven dudó un momento y luego dijo que había visto a una mujer parada afuera de la casa, vestida toda de negro, alta y mirando hacia adentro. Al principio pensó que se trataba de algún familiar, por lo que pretendía entregarle la pizza, pero cuando ella se giró, una sensación de inquietud le hizo no atreverse a hacerlo. Así que dio unas vueltas en coche, con la esperanza de que cuando volviera ella ya se hubiera ido. Y de hecho, la última vez, ella ya no estaba allí. Miró a su alrededor, tratando de encontrar algún rastro de la extraña mujer, pero la calle estaba desierta. Cuando le preguntó al repartidor en qué dirección había ido, miró dentro de la casa antes de decir que no lo sabía. Eso le provocó un escalofrío en todo el cuerpo. Le entregó el dinero y le dijo que esperara la propina, pero tan pronto como se giró para cruzar la puerta, se oyó el sonido de un motor de motocicleta. El repartidor no esperó ni un segundo más y abandonó la calle rápidamente, como si no quisiera quedarse ni un segundo más. Después de cenar, algo inesperado le hizo olvidar temporalmente su miedo. Una llamada de Aldo. El niño anunció que pronto visitaría a su abuela y quería conocerlo. No han hablado mucho durante mucho tiempo. Normalmente no le gusta hacer llamadas telefónicas, evitando la comunicación de voz si es posible. Pero esta vez, la familiaridad de esa voz le hizo sentir aliviado, como si el mundo exterior aún existiera, como si todo fuera normal. Pero mientras hablaban, un sonido interrumpió el momento. Se oyó un ruido desde la ventana de arriba. Esta vez, no se atrevió a mirar. Lo que ocurrió la noche anterior todavía estaba fresco en su mente y no quería repetirlo. Después de la llamada, se quedó dormido sin darse cuenta. Un sonido extraño lo despertó, una voz suave, casi un susurro. Mientras escuchaba atentamente, se dio cuenta de que no provenía del interior de la habitación. El sonido venía de detrás de la casa, del arroyo. Su mano aún aferraba el teléfono, pero la pantalla mostraba que la llamada había terminado hacía tiempo. Incapaz de recordar exactamente cuándo colgó, sintió un vago temor apoderarse de su mente. Mirando su reloj, deseó haber dormido durante horas, pero eran solo las 9:30 de la noche. Parecía que había pasado una larga noche, pero en realidad solo habían pasado unos minutos. Se levantó y subió lentamente las escaleras. El sonido de los golpes en la ventana desapareció, dejando solo un tenso silencio. Pero la voz aún resonaba desde lejos, desde la dirección del arroyo. La voz de un niño. Haciendo acopio de todo su coraje, caminó hacia la ventana y retiró suavemente las cortinas. Bajo la pálida luz de la luna, un niño pequeño jugaba afuera. Un bebé que nunca había visto antes. La pequeña figura saltaba, agitando los brazos como si estuviera jugando algún tipo de juego. Pero entonces,
Algo le hizo estremecer. El niño no tenía sombra. El niño cruzó corriendo el arroyo sin que sus pasos hicieran ningún ruido. Pero lo más aterrador era la sombra, o más precisamente, la ausencia de la sombra. No podía ser la luz, porque esa noche la luna estaba llena, iluminando cada rama y cada roca. Pero el bebé no tenía sombra. Un fuerte viento sopló, pero él continuó moviéndose, sin verse afectado. El aire era denso y pesado, como si alguien estuviera apretando sus pulmones. El instinto le gritaba que corriera tras ella para detenerla, pero otra voz, más tranquila, más oscura, susurró en su oído diciéndole que no lo hiciera. Las advertencias, lo que sucedió la noche anterior, todo volvió como un recordatorio urgente. Hizo una pausa, cerró la puerta y le puso llave. Le entró somnolencia y finalmente se quedó dormido en el sofá de la sala de estar. Cuando despertó, otra pesadilla lo perseguía. Se encontró en el dormitorio, oyendo a los niños gritando fuera del arroyo. Cuando miró hacia afuera, vio a sus amigos corriendo a casa en medio de la noche. Una sensación de ansiedad lo invadió, pero cuando intentó levantarse, sintió las piernas entumecidas, como si estuvieran atadas a la cama. El sueño lo atrapó nuevamente, como si su cuerpo no pudiera resistirlo. El sueño fue tan real que cuando despertó, inmediatamente quiso correr a buscar a sus amigos y comprobar si estaban bien. Pero entonces se dio cuenta de que no estaba durmiendo en su habitación, sino que seguía acostado en el sofá. Eso significa que todo fue solo un sueño. La ansiedad disminuyó, pero la extraña sensación permaneció. Alrededor de las 9 de la mañana, un llamado desde la calle lo sacó de sus pensamientos. Los niños estaban parados frente a la casa, sus rostros ansiosos pero incapaces de ocultar su inquietud. Sin esperar a que los invitara a entrar, entraron rápidamente a la casa y comenzaron a contar lo sucedido la noche anterior. Dijeron que mientras jugaban en la casa de un amigo, vieron a un niño caminando a lo largo del arroyo, cuesta arriba, donde solo quedaban casas viejas y caminos desiertos. Nadie reconoció al niño y eso les despertó curiosidad. Decidieron correr tras él, pero cuando se acercaban a su casa, algo les hizo detenerse. Justo afuera de su puerta trasera, una mujer permanecía parada en silencio. Ella era muy alta, todo su cuerpo cubierto de negro, sus ojos invisibles en la oscuridad. Los niños dejaron de perseguir al bebé. Se dieron la vuelta y huyeron, sin atreverse a mirar atrás. Pero esta mañana, escucharon de un vecindario vecino que un niño había desaparecido la noche anterior. Creyeron que era el bebé que habían visto. Lo que hace que las cosas sean aún más aterradoras es el plan que han trazado. No querían que terminara aquí. Quieren volver a la casa de la calle esta noche. Estaban seguros de que él vendría, como parte de la promesa tácita que siempre se hacían el uno al otro. Estoy de acuerdo, en parte porque sabía que si se quedaba en casa no podría dormir bien, pero sobre todo porque no podía dejarlos ir solos. Si algo peligroso estaba acechando, al menos tenía que estar allí para presenciarlo. El plan era simple pero conllevaba riesgos. Vendrán a recogerte a las 10 en punto, intentando salir de casa sin avisar a nadie. Ahora que lo pensaba, comprendió lo peligroso que era ese plan. Pero cuando somos niños, a veces la línea entre la curiosidad y la imprudencia se vuelve demasiado borrosa, e incluso ahora se preguntaba si alguna fuerza invisible los había estado guiando siempre hasta ese punto, hasta esa fatídica noche en la que todo cambiaría para siempre. Se preguntó si había algo más que pudiera hacer. Llamar a la policía y decirles que está seguro de que las personas de la casa de la calle están involucradas en la desaparición del niño. No, eso jamás lo creeríamos. Pero aún sentía una responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Tienen que ir. Tienen que comprobarlo. Y si algo parece sospechoso, encuentre una manera de avisarle a alguien. Durante toda aquella mañana y toda aquella tarde, un extraño sentimiento se aferró a él. Era como si alguien estuviera en la casa, una presencia que nunca había notado antes. Pero esta vez no había miedo, no había malicia.
Desde la noche en que doña Guadalupe esparció aquellos polvos extraños, todo parecía haber cambiado. Alrededor de las 10 de la noche, Francisco regresó a casa exhausto y rápidamente se fue a dormir. Eso le permitió escabullirse sin temor a ser detectado. Si esos niños realmente vienen, se pondrán en camino de inmediato. Pero a las 10:30, luego a las 11, nadie apareció. Él esperó, pero los niños no vinieron. Después de todo, tal vez abandonaron el plan, tal como debía haberlo hecho. Al salir al patio trasero, miró hacia el arroyo. Una espesa oscuridad envolvió el área, haciéndola parecer un pozo sin fondo. Una parte de él decía que debía olvidarlo todo, pero los pensamientos seguían atormentándome. ¿Qué pasaría si el niño desaparecido realmente estaba preso en esa casa? ¿Y si no hubiera nadie más que él para detenerlo? Se puso el abrigo, subió la cremallera para protegerse del frío y se alejó. Por primera vez emprendió el camino junto al arroyo, el camino que conducía de regreso a la casa al final de la calle, pero en dirección contraria. La oscuridad era espesa y el espacio circundante se volvió extrañamente aterrador. Había caminado solo unos metros, pero cuando regresó, sintió como si se hubiera separado del mundo que una vez conoció. Entonces, se oyó un sonido que venía del arroyo, un sonido que no había oído en años. Música. La melodía era vieja, vaga, pero inquietantemente familiar. Era la música la que lo había perseguido desde antes. Su aparición significaba la presencia de algo que no quería volver a ver nunca más. Sin dudarlo, saltó la valla de una casa cercana, cruzó el patio y corrió hacia la carretera principal. Pero tan pronto como tocó el pavimento, se detuvo. Una mujer vestida toda de negro estaba parada en medio de la calle, mirando en silencio. Contuvo la respiración y se refugió detrás de la pared, rezando para que ella no lo viera. Pero los pasos poco a poco se fueron acercando. Podía oír su respiración y el ligero clic de sus zapatos en el suelo. Entonces se oyó una voz. Él fue visto, pero esa voz no daba miedo. Es familiar. Cuando se dio la vuelta, la figura oscura se inclinó y extendió la mano para ayudarlo a levantarse. Es doña Guadalupe. Ella lo miró severamente, preguntándose por qué estaba allí a esa hora y si estaría tramando algo inapropiado. Solo entonces se dio cuenta de que ella llevaba ropa de iglesia, toda de negro, algo que nunca había visto antes. Sin otra opción, le contó lo que había sucedido, el niño desaparecido, las sospechas de los niños, todas las cosas extrañas que había presenciado. Doña Guadalupe escuchó en silencio. Cuando terminó, ella no objetó, no pareció sorprendida. En cambio, simplemente miró en silencio hacia la casa al final de la calle, que estaba oculta por una espesa niebla. Y entonces, por primera vez, dijo algo que nunca había dicho antes. Pero las brujas existen, especialmente en este lugar. No de la manera que uno pensaría, pero están ahí. Doña Guadalupe se acercó más, con la voz baja, como si compartiera un secreto. Y entonces ella dijo algo que él nunca olvidaría. Una advertencia susurrada. Nunca sigas a un niño en la oscuridad de la noche. Nunca. Ella no esperó a que él reaccionara, sino que comenzó a caminar hacia la casa al final de la calle. Su paso era decidido y extrañamente fuerte. En la espesa niebla, ella parecía mucho más alta y autoritaria que la mujer que él conocía. Al no tener otra opción, lo siguió en silencio. Los dos se detuvieron frente a la vieja puerta. Con un ligero empujón con el pie, lo abrió sin dudarlo. Luego le dijo que entrara y caminara alrededor de la casa, buscando cualquier cosa que pudiera ver. Ella se quedará aquí, observando desde la distancia. No pudo oponerse. De alguna manera, su voluntad parecía estar completamente suprimida. Sin palabras entró. El espacio alrededor de la casa estaba extrañamente frío. El frío se filtró en su piel, a pesar de que llevaba un abrigo grueso. Los sonidos que vienen del interior son indistintos, indescriptibles, pero espeluznantes. Sintió como si cientos de ojos lo miraran a través de los viejos muros de piedra. Él corría alrededor de la casa.
tratando de mirar adentro a través de las ventanas, pero todo estaba oscuro. No había forma de ver a través del grueso y polvoriento cristal. Pero luego, en la parte de atrás, había una puerta que daba al semisótano, y justo delante de él, una franja de líquido carmesí se extendió por el suelo. La oscuridad lo hacía casi completamente negro, pero no necesitaba luz para distinguir lo que era. Sangre. No muy lejos de allí, apareció un círculo de piedras, rastros de un incendio que había ardido no mucho tiempo antes. Un ritual. Algo pasó aquí. El pánico se apoderó de él, y de inmediato se dio la vuelta y corrió hacia doña Guadalupe. Pero ella desapareció. Todo lo que vio fue una espesa niebla que se tragaba su figura, y desde esa dirección una luz parpadeó en la noche, rojo y azul. Le tomó unos segundos darse cuenta. Eran las luces de un coche de policía. Lo que pasó después fue como un sueño. No hay tiempo para pensar, no hay tiempo para entrar en pánico. Sabía que necesitaba una explicación razonable. Una historia no te vuelve loco. Y así, mintió. Suavemente y sin tropiezos, que iba de camino a casa después de visitar a su novia, que al pasar por aquí, escuchó gritos. Que alguien estaba pidiendo ayuda desde dentro, y entró a comprobarlo, pero solo encontró un silencio inquietante. Luego miró sus manos. La palma de la mano estaba cubierta de sangre. No sabía cuándo llegó allí. La policía entró. Llegó la ambulancia. Francisco también llegó, junto con vecinos curiosos que se reunieron para ver qué estaba pasando. Pero doña Guadalupe ya no está allí. A lo lejos, detrás de la multitud, reconoció a sus amigos. Los niños se quedaron allí, con los ojos desconcertados, como disculpándose por dejarlo solo para enfrentar lo inexplicable. Probablemente pensaron que había visto algo terrible, pero la verdad es que no vio nada. La policía cerró rápidamente la escena después de descubrir objetos ocultos en la casa. La idea de que él y sus amigos casi habían entrado en ese lugar lo hizo estremecer. Sin doña Guadalupe, habrían tenido la oportunidad de contar esta historia. Aunque no se encontraron niños, la policía descubrió evidencia clara de rituales vudú, rastros de sacrificios de animales, símbolos extraños y lo más horrible de todo, una mujer. Vivía aislada en una casa destartalada, con el rostro cubierto de tierra, como si hubiera dejado este mundo hacía mucho tiempo. Pero lo más aterrador eran los 2 esqueletos que estaban cuidadosamente colocados sobre la mesa del comedor, devorados por el tiempo. Estas eran sus 2 hermanas, que murieron hace mucho tiempo. Todo el vecindario estaba alborotado, pero la historia no duró mucho. Su familia se fue poco después, dejando atrás recuerdos que nadie quería recordar. Sin embargo, los días inmediatamente posteriores al acontecimiento fueron los peores. Los niños contaron que aquella fatídica noche no llegaron a su casa porque cambiaron de opinión, sino porque una mujer les cerró el paso. Mientras cruzaban el arroyo, una figura alta y oscura apareció justo frente a ellos. Ellos se dieron la vuelta, pero allí estaba ella, justo en medio de la calle, mirando fijamente, como si estuviera esperando. Presas del pánico, se dieron la vuelta y huyeron. Pero había una cosa extraña. La mujer que describían era más alta que cualquier otra que hubieran visto jamás. Eso le produjo un escalofrío en la espalda, porque sabía que doña Guadalupe también había estado vestida de negro esa noche, pero no era posible que fuera tan alta. Más tarde se reveló otra verdad aún más aterradora. Las madres de las 3 mujeres de esa casa vivían justo detrás de su casa, al otro lado del arroyo, en pequeñas casas de madera. Ella no era una bruja, al contrario, se quitó la vida al descubrir en qué se había convertido su hija. Se rumorea que se ahorcó de un árbol, justo al lado de su casa. Pero nadie sabe la verdad, ni tampoco qué pasó con la única mujer que sobrevivió a ese horrible suceso. Lo que es aún más extraño es que el caso nunca apareció en ninguna noticia, como si nunca hubiera sucedido. Pero lo que realmente lo atormentó, lo que lo convenció de que había cosas que los humanos nunca debían tocar, sucedió 2 días después de que entró en esa casa. Francisco y su madre siempre estaban ahí, pero cuando surgió la oportunidad,
los convenció de que le dejaran visitar a doña Guadalupe. Quería darle las gracias, pero nunca la volvió a ver desde aquella noche. No pensaba quedarse mucho tiempo, pues sabía que ella todavía tenía que cuidar de su marido. Mientras se acercaba a la puerta, oyó risas, dos voces que venían del interior. Una era de doña Guadalupe, la otra era profunda y desconocida. Una sensación de inquietud se apoderó de mi mente. Caminó hasta la puerta trasera y la abrió con cuidado. Pero tan pronto como la puerta se movió levemente, el sonido se detuvo inmediatamente. Se hizo el silencio. Dio un paso atrás y miró por la ventana. Las cortinas oscurecían la vista, pero la fina tela dejaba entrar suficiente luz desde el interior, proyectando sombras distorsionadas en la pared. Dos figuras se pusieron de pie. Una de ellas era doña Guadalupe, pero era más alta de lo habitual y extrañamente delgada. Y la otra sombra no era humana. En la tenue luz, vio un par de cuernos que sobresalían, una forma distorsionada, como una cabra parada sobre dos patas. Su corazón se encogió. La puerta se abrió. Doña Guadalupe estaba allí, sonriéndole. Ella permaneció allí, con el rostro enrojecido y gotas de sudor rodando por su frente, como si hubiera corrido una larga distancia. Ella lo invitó a entrar, pero sus ojos inmediatamente miraron por encima de su hombro, hacia el final de la habitación, donde había visto algo que no debería haber visto antes. Esta vez, sentado allí, había un hombre en silla de ruedas, con los ojos muy abiertos y sin vida, como si le hubieran drenado la vida. Ella sonrió y lo presentó como su marido. Él negó con la cabeza, declinando la invitación a entrar. Él solo vino a agradecerle por su ayuda, pero ella sonrió, meneó ligeramente la cabeza y dijo que era él quien los había liberado. Hizo una pausa y luego se corrigió. Solo una persona fue liberada. Los demás murieron hace mucho tiempo. Un escalofrío le recorrió la espalda al oír aquello. La calma en su tono, junto con la mirada en sus ojos que parecía saber algo que él no podía entender, lo hacía aún más aterrador. Él simplemente asintió, buscando una manera de terminar la conversación. Dile que tus padres te están esperando y que tienes que volver a casa inmediatamente. Ella no se detuvo. Mientras él salía por la puerta, ella regresó a la sala de estar. A través de las delgadas cortinas, vio dos figuras que todavía estaban allí de pie, como si estuvieran mirando hacia afuera. Uno de ellos era más alto, más distorsionado y claramente no humano. Un par de cuernos sobresalían de la parte superior de su cabeza y sus rasgos oscuros se fundían con la oscuridad. Y cuando se volvió para marcharse, la figura sombría de doña Guadalupe levantó levemente la mano, como en señal de despedida. Él sabía que ella lo vio, y ella también sabía que él nunca le contaría lo que acababa de presenciar, ni a su madre, ni a Francisco, ni a nadie. Desde entonces, las cosas han vuelto poco a poco a la normalidad. Los niños volvieron a jugar en el arroyo, disfrutando del tiempo sin preocupaciones que alguna vez habían temido. Pero luego pasó el tiempo, crecieron, y ese lugar poco a poco se convirtió en un recuerdo lejano. Doña Guadalupe seguía visitando periódicamente a su madre, ayudándola como antes, siempre con una sonrisa, siempre con el aspecto amable de una anciana, entregada a sus vecinos. Ella todavía iba a la iglesia y todavía vivía su vida como si nada hubiera pasado. Entonces, un día, llegó la noticia. Había fallecido hacía apenas unas semanas. Una salida tranquila, sin alboroto, nadie mencionó nada extraño. Solo una anciana que ha vivido su vida al máximo. Pero incluso ahora, mientras está sentado aquí, escribiendo lo que sucedió, todavía no puede contar la historia a quienes lo vivieron con él. Un miedo invisible todavía se arrastraba en su mente. Quizás por eso había elegido un momento tan inoportuno para hacerlo. Solo, en una habitación oscura, con solo la pantalla de la computadora emitiendo una luz tenue. Y en ese momento, cuando aparecieron las últimas líneas, un sonido resonó en mis oídos. Ligeramente. Repetir. Un golpe lento en la ventana de la puerta de al lado.
No se atrevió a regresar. Hay historias que nunca terminan realmente. Simplemente se desvanecen, hundiéndose en la oscuridad del recuerdo, esperando un momento de debilidad para resurgir. Había abandonado ese barrio hacía mucho tiempo, intentando enterrar todo aquello que lo había atormentado. Pero el pasado no se borra fácilmente. Lo que había presenciado, los pasos silenciosos en la noche, los ojos invisibles observando, todo seguía allí, acechando en algún lugar de los rincones oscuros de su mente, arrastrándose en sueños que nunca podría controlar. Solía pensar que era un sobreviviente, pero sobrevivir no significa libertad. Lo que vivió no es solo una historia de terror, sino una advertencia, que hay cosas en el mundo que no pertenecen a este mundo, y una vez que las has visto, ellas te han visto a ti también. Y una vez que hayas cruzado la línea de la oscuridad, nunca podrás volver atrás. Esta noche, mientras escribía todo lo sucedido, sintió un escalofrío recorrer su columna. La ciudad todavía está abarrotada y los vehículos siguen circulando por las carreteras. Pero en la oscuridad de la habitación, sintió algo claramente. Una presencia. Un respiro. La pantalla del portátil reflejaba su imagen, su rostro pálido en la tenue luz. Pero justo a su lado, había otra figura. La figura no se movió. Sin cara. Solo hay una mancha negra profunda justo donde están los ojos. Y entonces, la puerta del armario se abrió lentamente. No se atrevió a regresar. Respiró profundamente y se dijo que era solo una ilusión. Pero entonces, desde un rincón de la habitación, la puerta del armario se abrió una pequeña rendija. Una corriente de aire frío salió disparada, trayendo consigo una sensación familiar y espeluznante. Él no regresó, porque lo sabía, desde el momento en que decidió reescribir esta historia, que lo que creía enterrado siempre estaba esperándolo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que alguien te está mirando y no puedes explicarlo? ¿Crees que hay cosas que nunca desaparecen del todo, por mucho que intentemos olvidarlas? ¿Y si un día, en mitad de la noche, oyes que llaman a tu ventana, ¿te atreverías a darte la vuelta? Comparte tus pensamientos con nosotros. ¿Quién sabe? Quizás alguien piense lo mismo. Y si te parece interesante este vídeo, no olvides darle a me gusta y compartir para difundir el contenido a más personas, además de apoyarnos a seguir explorando otros misterios fascinantes. Nos vemos en los próximos videos. Este video es solo para fines de entretenimiento y exploración paranormal y no fomenta ninguna práctica, ritual o creencia espiritual. Todas las historias son de boca en boca y no tienen evidencia científica. Aborda el contenido con una mente abierta y no lo apliques a la práctica.